Ya, Eh, entonces lo dejo Gracias. con Rosario y yo me quedo ahí en el chat. Que estén bien. Gracias. Bien, qué bueno. Gracias. Gracias. A Bueno, la otra les te invitamos. saludo. Esto ha sido como, gracias Eduardo. Bueno, les saludo, ha sido como un encuentro un poco a tropezones de cosas que nos van ocurriendo en este teletrabajo, pero bueno, me imagino que quienes son mamás y papás me entenderán. Oye, bueno, darles la bienvenida nuevamente a este encuentro. La idea de este momento es que podamos conversar acerca de ciertas dudas, eh, consultas, observaciones e ideas que tengan ustedes respecto a esta propuesta de evaluación, que es un diagrama, mapeo, mapa conceptual, en donde ustedes puedan eh, conceptualizar, ¿no? O generar un relato donde den cuenta cómo ven ustedes que la gestión cultural tiene un impacto y rol social vinculado al territorio, vinculado también a sus espacios o campos de acción y de interés, y cómo pueden recoger ciertos conceptos que hemos visto a lo largo del curso que a ustedes les hagan sentido de manera grupal para poder generar este relato, ¿no? Entonces, la idea es, yo no sé si que quizás a partir de distintos grupos quizás querrán compartir cuál es la idea que tienen, no sé si es que algún grupo tendrá algún boceto de alguna propuesta, o ciertas consultas que quisieran tener acerca de algunos conceptos que hemos revisado, o lo que ustedes consideren que necesitan para la evaluación. Mira, nosotros estuvimos reunidos ayer conversando y bueno, nos centramos y en eso no estoy en mi teléfono, entonces yo no veo quién está en la sala. No sé si está Jason o la Sarita, que son mis compañeros, y la Macarena, Almonací, mis tres compañeros, y una de las cosas que estuvimos conversando fue acerca de el rol que cumpliría desde el gestor cultural. Entonces nosotros partimos como premisa el rol del gestor cultural. Desde ahí fuimos formando las redes hacia abajo en relación, mira, nos quedamos pegados y te voy a contar esto porque fue bien interesante la reflexión que tuvimos. Fue porque dice que el gestor cultural eh, tiende a promover las subjetividades, a promover subjetividades. Y ahí tuvimos un encuentro entre los que estábamos ahí, porque nosotros decimos que el gestor cultural no promueve, sino que activa, porque hablamos nosotros de colectividades que están dormidas, no que no existan, no existan esas necesidades, ¿sí? Entonces, en vez de colocar promover, pusimos activar y promover a través de la mediación lectora. Te voy hablando así de conceptos para que más o menos, porque no, a lo mejor no están mis compañeros, activación lectora, perdón, la mediación lectora, y desde la mediación lectora, bueno, a través de lo artístico-cultural y para llegar hasta la transformación social, ¿ya? Hicimos todo ese recorrido que más o menos te estoy mencionando con algunos temas más, eh, y que entramos en varias dudas. Cuando tú hablabas de conectores, yo soy profesora de lenguaje, entonces yo reconozco como conectores o nexos a los adverbios, ¿cierto? A las preposiciones, a las locuciones adverbiales y las locuciones prepositivas. Cuando tú hablas de conectores, ¿estás hablando de eso? Esa es la pregunta. Sí, va a utilizar para, con, hasta, desde, hacia, ¿no? Estas que no. Igual locuciones, por ejemplo, de esto a, o de para, no sé, locuciones me refiero a varias palabras. ¿También Sí, va sí, incluido claro. eso? Lo que a ustedes les permita entregar un sentido explicativo a lo que están contando, ¿no? A conectar ciertos Perfecto. conceptos. Ahora, me Sí. parece interesante que ustedes incorporen activar. En otros espacios también se utiliza dinamizar, ¿no? Ah, mira, bueno. Porque en otros espacios también nos podrían decir, y esto lo comento porque nos los han señalado, ¿no? Que el espacio en sí ya está activo, ¿no? O sea, para no tomar un rol quizás paternalista dentro de la gestión cultural, es un espacio que ya está activo y que nosotros podemos dinamizar, ¿no? ¿Qué estrategias utilizamos? ¿Cómo promovemos esa dinamización?
Y algo que me parece muy interesante, lo que ustedes señalan, es justamente cómo ustedes promueven esa subjetividad. Ahora sería interesante abordar también cómo ustedes entienden esas subjetividades, ¿no? ¿Cómo van entendiendo esa promoción y esa dinamización, activación de las subjetividades, ¿no? ¿Qué ocurre en su rol dentro de la gestión cultural que dinamizan estos cuerpos, estos deseos y estos espacios a través de lo artístico y lo cultural? Sentires, claro, sí. Ujú. Eso está interesante, ¿no? No, yo creo que no lo habíamos pensado eso. Ok, ¿cómo activamos? Claro, nosotros partíamos como de un ejemplo de concreto, como de una comunidad en que está una colectividad, porque la palabra colectividad la tenemos igual, que en el fondo está de alguna manera dormida, porque no es que tú le lleves, seguimos un poco la idea que tú nos diste, que era que nosotros no le vamos a entregar una idea nuestra, sino cómo hacemos despertar esa necesidad que existe dentro de la colectividad, dentro de la comunidad. ¿Sí? Y la segunda pregunta y la última, cuando tú hablas de subjetividades, de qué estás hablando? Porque yo lo siento como los sentires, los deseos y las necesidades de un colectivo. ¿Hay más conceptos en relación a eso? Lo que pasa es que las subjetividades tienen que ver con abrir nuevas configuraciones, ¿no? Nuevas significaciones, por ejemplo, a través del colectivo, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas significaciones, reinterpretaciones que se generan desde esa práctica colectiva, ¿no? Que sin duda las hay. Ahora, ¿qué hacen ustedes con eso? Porque no es solamente promover estas nuevas subjetividades, ¿no? Es decir, estas identidades que son cambiantes, ¿no? En donde se van reinterpretando, reconfigurando, rediseñando a partir de estas propuestas artísticas, culturales, colectivas que ustedes pueden señalar, y luego, ¿qué hacemos con ello, no? O sea, cuando en la sesión del sábado hablamos de la responsabilidad, tiene que ver con también hacerse cargo de la gestión cultural de eso que promovemos. Y que es muy interesante porque también tiene que ver con algo muy contemporáneo que tiene que ver con la capacidad de dar respuesta. La capacidad de dar respuesta que ustedes hacen a través de la gestión cultural también tiene que ver con responsabilizarse de ello, ¿no? Entonces no puede desligarse la una de la otra. Alejandro. Hola, Rosario. Tenía dos preguntas del grupo, ya nos reunimos igual ayer y las dos tienen que ver con forma, de la forma del mapa conceptual o del diagrama. Y bueno, a partir de eso van a ir apareciendo, vamos a ir decantando los conceptos, pero hace un par de módulos atrás hicimos un trabajo que también ocupó mapa conceptual o mapa de ideas, que fue en el módulo donde entregamos un mapa de un bien cultural con una serie de estructuras que ya venía, la estructura del mapa ya venía entregada por parte de la profe. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir colocando nuestras reflexiones, fue individual, nuestras observaciones de acuerdo a los contenidos de las lecturas y el andamiaje del mapa ya venía hecho. Entonces, la pregunta es si en este caso es necesario ir, porque la pregunta del trabajo decía identificar 10 conceptos de los contenidos, ¿no? Del texto 1, del texto 2, del texto 3 y de las clases sincrónicas. Entonces, algunos de nosotros entendemos que hay que tomar contenido académico en forma de cita, ¿no? O de una frase, o de un pequeño parrafito, y colocarlo pequeñito por ahí como a modo de post-it, o como cuando uno entrega un trabajo y pone una cita, un numerito abajo el pie de página, coloca extraído de bla, bla, bla. Es posible generar, porque si no quedaría solamente una palabra nomás, hay una palabra conectada con otra palabra, que a su vez va conectada con otra palabra, pero tal vez eso es una lectura muy, muy personal, por decirlo de alguna manera. Algunos de nosotros quedamos en la duda de cómo demostramos el manejo de los contenidos con estos 10 conceptos
¿será válido el colocar ahí mismo, aprovechando que el Google, que es la herramienta que usamos hace un módulo atrás, te permite colocar textitos pequeños? O sea, la pregunta es, ¿tiene que ir solo el concepto, solo, o eventualmente puede ir el concepto con una cita pequeñita en tipografía más chica, vinculando ese concepto y por qué lo coloqué ahí con algún contenido, ya sea del texto 1, del texto 2, del 3 o de la clase sincrónica? Esa es una pregunta, Rosario. Sí, mira, qué buena tu pregunta. Yo creo que es importante también desarrollar la capacidad creativa, ¿no? Y la capacidad también de apropiarse de una propuesta conceptual, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta evaluación es que ustedes puedan, en primer lugar, generar un relato colectivo sobre cómo ustedes se van apropiando de la gestión cultural, ¿no? Que pueda promover ciertas subjetividades. Fíjense que promover ciertas subjetividades requiere de una discusión grupal. Requiere de una discusión grupal para ponerse de acuerdo, para conciliar cómo todo el grupo va a entender esas promoción de subjetividades. Ahora, si bien lo vimos en el texto, ¿no? La idea también es que ustedes también le puedan dar un sentido personal y grupal. Ahora, el cómo llegamos a eso, claro, efectivamente yo les dije ciertos conceptos, ¿no? Pero yo creo que también creo que es importante hacer ciertas propuestas creativas. Ahora, esos conceptos puede ser escrito, puede ser una imagen, ¿no? Puede ser algún objeto simbólico, ¿no? Puede ser algún recuerdo, puede ser una pequeña frase que aluda a ese concepto. Ahora, no queremos que esto se transforme en un texto, ¿no? Entonces, es como tú le das sentido a ese concepto. Pueden haber grupos que sean mucho más sintéticos y que simplemente con 10, 15 conceptos, palabras Sueltas. Claro, pero pueden haber otros grupos, claro, pero pueden haber otros grupos que el concepto lo quieren simbolizar con una imagen, con un objeto, con una fotografía que se pusieron de acuerdo para que cada uno sacara. ¿Vale? Y al revés, me voy para el otro lado, para la otra punta, al revés. Colocar el concepto y abajito un pequeño párrafo extraído, por ejemplo, del texto que dice relación a por qué yo coloqué ese concepto. Al revés, al otro lado. No a lo simbólico, me voy a lo literal, a lo textual. ¿Puedo apoyarme con una frasecita, una cita? Sí, pero esa frasecita ponla en más chiquitito para que claro. no todas esas frases se coman la visualidad. ¿Sí? Exactamente, es en un texto casi ilegible, en cuerpo 8, así chiquitito, como para, a ver, yo como profe, me pongo en el lugar de profe. Pueden pensar también en una infografía. ¿Por qué puso esta palabra aquí? Y yo me acerco y leo, esto está extraído de la página 1, del texto 1, en un pequeño, correcto, ya, ahora entiendo por qué puso esa palabra ahí. Claro. Otra duda. Es que, en el fondo, es pensar creativamente, ¿no? Pueden pensar, usar el recurso de la infografía, ¿sí? ¿No? Diagrama de flujos, o sea, ahí se pueden utilizar muchos recursos, ¿no? Otra pregunta, María Rosario, que también tiene que ver con formas, ¿no? Seguimos en el tema de la forma. Recién Su mencionaba los conectores como recursos literarios. Yo, en el trabajo anterior de mapa conceptual, los conectores eran líneas que conectaban un globo con otro globo. No era conectores en el sentido literario, era una línea. Sí, claro, lo que pasa es que la línea, yo doy por hecho de que van a haber líneas para marcar cuáles son los recorridos y los flujos, ¿no? Ahora, esos conectores también son importantes porque a mí me permiten entender cuál es el sentido que tú le das entre cada uno de los conceptos, más allá de un hilo con una línea, ¿no? Yo creo que es importante poner el para, el con, hacia, dónde, quizás ese para puede ser para y con una frase un poquito más larga. Okay. ¿Sí? O sea, yo no voy a estar evaluando si eran 3 palabras, una, no. Claro. ¿No? O sea, claro, lo importante aquí es que no sientan que esto es un trabajo escolarizado, que se sientan con la libertad, ¿no? De poderle darle sentido a este relato que ustedes quieren contar y que ustedes utilicen las herramientas que ustedes necesitan para poder contarlo. Bien. ¿Vale? Bien, esas eran
Esas grandes rasgos eran las dos consultas que tienen que ver, si te fijas, con forma, más que con contenido. O sea, el de las citas y el de los conectores que, como te digo, en el trabajo anterior, eran líneas que unían una cosa con otra. Una foto la unía con un texto. Y así, es que la herramienta que estamos usando es el Google, que la usamos, como te decía en un módulo anterior, que es bastante cómoda porque permite que las 3 o 4 personas nos metamos ahí mismo y todos trabajemos al unísono. Alejandro, yo nunca dije figuras literarias, yo dije locuciones adverbiales. Exacto, no dije recursos. Lo que pasa es que un mapa conceptual se lee, y eso es, se lee significa, por ejemplo, tú pones la palabra, pones la palabra, por ejemplo, gestor cultural, ayuda en, y luego viene la siguiente palabra. Eso es la lectura. Correcto. Por en eso la ahí se entrelínea necesita va lo que decía Su, va ahí la palabra, pero va explicada. A veces no es para desde, cómo, hacia, no, sino que hacia el camino de la idea educacional. Depende, también puede estar solamente el para, ¿no? Lo importante, claro, es que ustedes le vayan dando claridad al relato, pero no necesariamente tienen que seguirlo todo al pie de la letra, ¿no? Manuel también creo que quería consultar algo. Sí, no, pero ya dentro de la complejización de los compañeros ya me descomplejicé. Vale. Muchas gracias. Sorry lo complejo. No, está bien, sí, yo creo que esto hay que despejar todas estas dudas para que ustedes tengan total libertad y no se sientan reprimidas o con ciertas consultas que les puedan limitar el trabajo, ¿no? Si finalmente lo importante aquí es lo que se cuenta, y el cómo se cuenta, idealmente que sea una forma creativa, que sea fácil de leer, que sea entretenida también. O sea, pueden utilizar imágenes, piensen en lo que es el pensamiento visual, ¿no? Hay ciertas imágenes que nos pueden dar cuenta de ciertos conceptos. Profesora, yo tengo una inquietud. Claudio. Sí, habitualmente también soy profesor y me especializo en evaluación. Y tengo mis inquietudes cuando se empiezan como a dar muchas variantes respecto de forma. Y lo cito a partir de un trabajo antepasado, digamos, del diplomado. A uno no le pueden quitar un punto por no ponerle el nombre al archivo. Y me parece esa cosa así como... Y esto me inquieta en este trabajo de hoy día, porque como que en nuestro grupo teníamos armadito ya el esquema, y pensando que un mapa conceptual por evaluación se compara con el que hace el profe, en teoría. Entonces yo me imaginé que usted tiene su mapa conceptual, independiente de las formas, porque los textos son los mismos que hemos leído todos. Entonces, lo que estoy pensando es que mis conceptos debieran, si bien es cierto, no literalmente, pero debieran coincidir con lo que usted tiene diseñado. Eso. Entonces, mi pregunta es, y una pregunta retórica más bien, si empiezo a explicar con frases, a mí ya se me pone muy diverso el trabajo. Yo creo que el mapa conceptual en sí, la propia expresión del mapa conceptual le tiene que dar mi mensaje a usted. Así lo miramos con el grupo, así lo hemos avanzado, y tenemos inquietud ahí con los conectores, que son estas situaciones adverbiales, verbales o preposiciones que hay que colocarle, y ahí tenemos una discusión con el grupo. Quiero saber si estoy bien en la mirada evaluativa que usted está haciendo del trabajo, porque en las otras que tuvimos situaciones así, yo de verdad que estoy muy desconforme con lo que ¿Tienes se algún hizo. ejemplo que podamos ver? Acá no, digital no, porque nosotros lo hicimos gráfico así, pero no lo tengo aquí disponible tampoco. Pero en el fondo eso es, esa es la mirada. Usted tiene un mapa conceptual, vamos a coincidir con ese, o son las ideas generales. Eso como para tenerlo como más o menos claro. Es que yo no tengo un mapa conceptual, porque si yo tengo un mapa conceptual significa que todos sus mapas conceptuales tienen que ser igual o similar al mío. Entonces, yo lo que me voy a preocupar es que aquí hay 2 preguntas, y las respuestas que ustedes van a hacer no son mis respuestas. A mí lo que me interesa es la reflexión que ustedes van a hacer, cómo se las van a apropiar de manera colectiva, y el mapa conceptual es un medio para responder a esas preguntas.
Entonces, yo no tengo un ítem de cada uno de los conceptos que tienen que utilizar, porque los conceptos más relevantes ya están en la pregunta. Entonces, el tema es cómo ustedes se apropian de esos conceptos para responder a la pregunta. El mapa tiene que ser un medio, si no, lo más fácil es que yo les diga que respondan, que lo hagan a través de un texto. Pero probablemente en un texto también van a utilizar esos conceptos claves para responder esa pregunta. Entonces, yo no tengo un mapa conceptual, porque si yo tengo un mapa conceptual, todos los de ustedes tienen que ser similar al mío, y yo creo que las subjetividades que ustedes están construyendo a partir de este diplomado no se puede ajustar a un marco o a una respuesta. Entonces yo voy a evaluar en cuanto a la singularidad de los distintos grupos y los distintos mapas conceptuales. Y eso no significa que yo te vaya a quitar un punto porque no pusiste el nombre en la tarea. O sea, no, yo no voy a reparar en eso. Yo voy a reparar en el sentido y el significado que tú le das a estos conceptos, cómo se los están apropiando. Gracias. Sí, igual siento que es muy bonito y aliviador en cierta medida que nos permita pensar creativamente, porque eso da como muchas oportunidades de hacer algo diferente también, como todos somos diferentes, así que me parece súper bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, mostrar algo? Jaime. Jaime suspiró en algún momento. Estás con el micrófono silenciado, Jaime. Ahí sí. Sí, me escucho. No, para mí el tema es cero. No tengo idea de lo que usted está pidiendo en mapa conceptual. Sí, yo entiendo las preguntas, las puedo desarrollar en 20 páginas, 30 páginas, un libro si quieren eso, se lo voy a desarrollar. Acaba de decir una compañera que es muy lindo que usted nos dé la oportunidad. Sí, pero ¿cómo yo lo expreso es lo que usted quiere? Ese es mi problema. Yo sé que yo con el grupo lo vamos a trabajar ese tema, porque sé que mis compañeros tienen esas habilidades o estas competencias técnicas para hacerlo tecnológicas. Yo no las tengo. Entonces, pero mi pregunta es, usted habla del trabajo, dice, utilice al mínimo 10 conceptos de los textos que hemos visto en las clases. Al mínimo 10 conceptos. O sea, yo no me puedo basar solamente en el concepto de gestor cultural. Tengo que usar el concepto de artista, tengo que usar el concepto de educación, todo eso englobado en este trabajo. Por lo menos yo lo entendí así. Así es el desarrollo del texto que vamos a trabajar con los chicos y ellos también. Creo que es eso. O sea, no me puedo, así como Susana está diciendo, el gestor cultural es esto. Yo creo que gestor cultural, arte educativo, artístico, acciones, saberes, no saberes. Yo creo que esos son los conceptos que tenemos que desarrollar en un relato. No sé si estoy bien o estoy perdido. Sí, sí, totalmente. A ver, hay que partir por responder las preguntas. Primero, como grupo, tienen que reunirse y dar respuesta a esta pregunta. Si es un trabajo colaborativo, hay alguno que va a comenzar a escribir, otro quizás va a empezar, mientras uno está escribiendo, el otro va a empezar a anotar las palabras clave. De esta respuesta van a estar las palabras clave, ¿no? Obviamente vamos a partir dando respuesta tomando estas palabras claves del conceptos como afecto, subjetividades, práctica artística, práctica cultural, artes, educación, agente de cambio, transformación, o sea, conceptos hay muchísimos, ¿vale? Ahora, el cómo yo ordeno un texto, el cómo yo le doy sentido al texto, tiene que ver con el cómo yo me voy apropiando y le voy dando sentido a estos conceptos en nuestra práctica colectiva. Porque es distinto tu propio relato, Jaime, obviamente, que el relato que ustedes van a hacer de manera colectiva, ¿no? Porque ustedes van a conciliar, ¿no? Van a conciliar cómo van a dar respuesta a esto. Ahora, Sí, después no, de de todas que maneras. tengan el texto y tengan las palabras clave, ¿no? Van a comenzar a ver por cuál vamos a partir, o si es un cruce de ciertos conceptos, o si yo a través de este cruce de conceptos quiero decir algo más, ¿no? O sea, yo les planteé
diagrama, mapa conceptual, mapeo, cartografía, ¿no? Entonces, estos distintos recursos tienen distintos sentidos. Hay distintas formas en las que ustedes pueden apropiárselo, ¿ya? Ahora, lo más importante es que ustedes puedan dar respuesta de manera colectiva, o cómo esta reflexión que ustedes van a hacer de manera colectiva, la pueden reflejar en un diagrama, mapa, diagrama de flujos, etcétera, ¿no? Aquí hay una pregunta de Dayana que dice, leyendo las preguntas no entiendo bien si las respuestas deben estar enfocadas a una metodología de trabajo como gestores culturales en general o a la aplicación en un proyecto específico que debamos explicar. Puede ser hablar de una metodología, pero claro, hablar de un proyecto específico no es que ustedes tengan que diseñar un proyecto, ¿no? Sino que tiene que ver cómo a través de ustedes, por ejemplo, a través de distintas estrategias pueden promover estas subjetividades, ¿no? Y cómo pueden desarrollar distintos proyectos artísticos y culturales a través de estas estrategias, o de estas herramientas que ustedes consideran importantes recalcar, como gestores y gestoras culturales. Pero no sé si hablar de un proyecto específico en sí, porque el objetivo de esta propuesta no es que ustedes diseñen un proyecto, ¿no? Acuérdense que es importante dar respuesta al sentido pedagógico y a las mediaciones, que es el foco de lo que hemos hablado en este módulo, ¿no? Es decir, cómo ustedes se apropian de este sentido pedagógico, de estas mediaciones, y eso también es una metodología también para desarrollar la gestión cultural. María Rosario. Hola, quiero intentar compartir pantalla para mostrarte lo que alcanzamos a hacer ayer, para que tú nos digas, mira, te muestro, no sé si se ve algo, ¿no? Sí. Lo que nosotros pusimos al centro es el nombre del módulo, los integrantes que están ahí en pequeñito, y al costado derecho descompusimos la pregunta 1, que es a través de la creación de desarrollo, promover subjetividades, sentido pedagógico, y al costado izquierdo descompusimos la segunda parte, cómo se te ocurre trabajar como gestor cultural, y ahí comenzamos a tirar las ideas y los conceptos. Ahora, lo que yo te preguntaba sobre las citas, aquí las tengo ahí en reserva, estaba esperando tu respuesta, y ahí están las citas. Entonces, la idea es, si yo coloco un concepto, tomo esta cita que tiene que ver con el texto 1, 2 o 3, y la coloco debajito del concepto principal. A eso me refería con las citas. Y esto es lo que hicimos a grandes rasgos, o sea, pusimos al centro el nombre del módulo, el tema, y para el lado derecho descompusimos la pregunta 1, y al lado izquierdo descompusimos la pregunta 2. Sí, gracias, súper bueno que lo compartas, Alejandro, porque yo me imagino que esto también va a ayudar a despejar bastantes dudas. Por eso lo hice. ¿Lo puedes volver a compartir? ¿Lo puedes volver a compartir, por favor? Mira, por lo que yo veo, yo creo que más que aportar con la cita, porque claro, la cita les aporta a ustedes, pero ustedes piensen que esto tengan que leerlo o entenderlo o compartirlo con otras personas. Ajá. ¿Ya? Entonces, en este caso, ciertos conectores son importantes para que podamos entender el sentido que tiene para ustedes, ¿no? ¿Por qué ustedes están vinculando? Mira, si lo dejas de mover para que podamos quizás ejemplificar, o que quizás usted les puede ayudar a usted. ¿Por qué ustedes conectan el sentido pedagógico con transformar la educación, educación cosificada, institucional, ¿no? El sentido pedagógico para cuestionar esta educación cosificada, ¿no? Para deconstruir esta educación cosificada. Por eso son importantes estos conceptos, porque no solamente unificar conceptos, sino que qué sentido tiene para ustedes. Correcto. ¿No? Por ejemplo, ustedes tienen ahí promover subjetividades, cuestionar. Porque uno de los integrantes dijo o sintió que el promover subjetividades tenía que ver con cuestionar,
Porque uno de los integrantes, es que eso es lo rico de esta plataforma, porque es como si 4 personas estuvieran con las manos metidas en una misma masa de pan, y los 4 estuvieran amasando lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, así construimos esto. Nos pusimos de acuerdo solamente en la forma general, que es ya, la pregunta 1, descompongámosla en 4, y la pregunta 2, descompongámosla en 2 partes. Entonces, entre medio, cada uno empezó a tirar línea y a colocar palabras o conceptos que le hacían sentido a las partes de la pregunta. Eso fue lo que hicimos. Me parece muy bien como primera parte, como primer ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con, primero, abrir y poner en común lo que a todos y a todas nos interesa y lo que tiene sentido para uno y para otro. Me parece muy bien. Es como desplegar una cartulina encima de la mesa. Y sí, cada uno toma un plumón. Claro, ahora tenemos que ordenar y darle sentido a esto. Ya. ¿No? ¿Qué quiero explicar con todo esto? Porque no sirve simplemente que yo explote, ¿no? Y que yo vote todo lo que yo considero que es importante, que está bien, pero ahora es cómo nos organizamos para contar un relato. Queremos contar algo, ¿no? Entonces, me parece muy bien, por ejemplo, ahí que esté lo afectivo, ¿no? ¿No? Entonces, te interesa trabajar, incorporar lo afectivo, pero luego está vinculado como lo personal, valórico, intrínseco, pero no estará refiriendo a lo mismo, no estamos diciendo el cómo. Correcto. O lo afectivo es el a través. Es muy aclaratorio porque una buena parte del grupo pensaba que era solamente la incorporación de palabras y conceptos desde lo que a cada uno le hacía sentido, y no solamente es eso, sino que también hay que fundamentar, porque es lo que te preguntaba yo al principio, ¿cómo yo fundamento eso que tú me estás cuestionando? Tú me dices, afectivo, pero ¿por qué afectivo? Entonces, una vía era tomar un pedacito de un texto, del texto 2, por ejemplo, 2 frases, y agarrarlo y ponerlo como un post-it. Entonces yo estoy justificando por qué puse eso ahí con la materia, ¿no? Que un poco es lo que dice la pregunta. O sea, tome 10 conceptos del módulo. Está muy bien, pero yo no te voy a cuestionar por qué tú pusiste afectivo. Lo que yo voy a querer indagar es por qué unificaste afectivo con lo personal, valórico, intrínseco. La idea no es que vuelva a significar lo mismo, sino que me que me expliques otra cosa. Correcto. Entonces, por eso, al ser esto un trabajo colectivo, la idea es que sea una respuesta colectiva, que puedan lograr formular una respuesta, obviamente que no sea única, sino que pueda contener estas distintas visiones. Ajá. ¿Ya? O sea, intentando que no sea que cada una ponga su visión y quede como desunida, sino cómo podemos unificar, ¿no? Cómo podemos consensuar una respuesta. Y al consensuar una respuesta, probablemente vamos a tener menos conceptos, porque tenemos que conciliar. Sí. Y la forma que se me había ocurrido a mí, y bueno, cargante, la forma que se me había ocurrido ahí para conciliar, para que todos estemos de acuerdo, es darle el sustento a través de la teoría, es decir, volver a los textos el 1, 2 y 3. Y si yo puse algo ahí, lo fundamento, es como una cita, igual que un libro. Cuando tú haces una investigación metodológica, tú tienes que fundamentar por qué pusiste lo que pusiste. Entonces pone la cita entre paréntesis, un numerito chiquitito, 2, y abajo al pie de página está el 2 y dice es esto, y remito ya sea, insisto, al texto 1, el 2 o el 3. Entonces, claro, de esa forma metodológica, yo hago que lo que está ahí no solamente me represente a mí, o a Antoine, o a Mauricio, sino que representa el contenido del módulo. No te preocupes, yo al poder leer y entender el relato, yo voy a comprender que tú me estás hablando del contenido del módulo. Yo no necesito que tú me lo cite. No necesito que lo citen. No Ya. necesito que me fundamenten. Esa era mi duda. Sí, tranquilo con eso. No necesito que me fundamenten cada concepto. Ok, bien. Porque Ahí despejé una duda. ya me la conozco. Lo que yo necesito saber es el sentido que ustedes le dan. Muy bien. Profe, consulta. En ese caso, para ver si entendí, se trata de no solamente
unir un concepto con el otro, sino que explicar cuál es la relación que le estamos dando a esos dos conceptos, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, y ahora en términos gráficos, esa relación yo la tendría que explicar con alguna palabrita en cada flecha. Sí, o una para que pequeña se frase entienda, cortita, sí. En las flechitas que las unen, que unen a los conceptos. Exacto. Hay, por ejemplo, no sé si se fijan, estoy marcando, hay un texto en amarillo que lo que está tratando de hacer es explicar por qué está ahí. ¿Se fija o no? En amarillo. Oiga, profe, ¿Eso es quiero lo que más o consultar menos algo. preguntaba Dayana? Profesora, quiero preguntar algo. ¿Puedo ¿Sí? salir, profe, o no? Sí, ciérralo más porque sí, para verles a todos. Ya. Profesora Hilda, voy a prender mi cámara. Nosotros tenemos otro esquema, pero es bien parecido, pero tiene cuatro puntos que son lo social, lo afectivo, lo relacional y lo cultural. Y de ahí emergen los conceptos. ¿Lo puedo compartir? Sí, claro. Lo social, lo afectivo, lo relacional. ¿Y lo afectivo? Social, afectivo, relacional, y me faltó otro. Lo cultural. Lo cultural. Interesante, pues, interesante ver el sentido que ustedes le dan a todo esto. Muy bien. Ahí no sé si se ve. Sí. ¿Sí? Se ve. Está mucho más simple de lo que presentó Víctor, pero más o menos como es un primer esquema, como para empezar a trabajar sobre esto. Pero igual lo que entendimos es que también lo podemos, obviamente, presentar con imágenes. Y hay conceptos de los que se leían que que salen de cada, o sea, pequeños conceptos, palabras que salen de cada ámbito. Sí, o sea, pueden utilizar conceptos como también pueden ser imágenes que aludan a ese concepto. Ahora, acuérdense que este mapa, diagrama, tiene que ser comprendido, ¿no? Entonces, al igual que estábamos viendo en el diagrama anterior, va muy bien, ¿no? Ya sintetizaron, ¿no? Se quedaron con 4 conceptos para contar este relato, ahora necesitamos ir viendo, a mí me interesa saber el sentido que ustedes ven, por qué para ustedes un proyecto con sentido pedagógico es afectivo. Yo lo sé, pero necesito saber para ustedes por qué es, ¿no? Entonces, pueden colocar una palabra que conecte entre uno y otro, ¿no? Pueden poner una pequeña frase que conecte entre uno y otro. Se debe poner el porqué y conecta con una frase, una palabra. Si una frase con una palabra. Ya, muchas gracias. Ahora sí me entendí. Bueno, mejor aquí en lo afectivo podríamos colocar, porque además cuando se trabaja igual el arte, por pensarlo así decirlo, también se trabaja con las emociones. No sé, por poner una frase. Sí, claro que sí. Claro, pero perdón, solo que estamos trabajando en conjunto con la Hilda. Entre afectivo y motivante y confiable debería ir un conector entre palabras, eso ¿cierto? Eso es lo que nos falta, los conectores. Es motivante, porque es confiable. Claro. Sí, pero más que nada queríamos mostrarle, esto era como nuestra idea general, que está así, la diferenciamos con colores, y también con los 4 ámbitos. Sí, bueno, y es interesante porque aquí también se empiezan a ver como subcruces, ¿no? Es decir, lo relacional también es afectivo. O sea, sí, también hay subcruces. Quizás pero es interesante porque se empiezan a ver distintas dimensiones, ¿no? Ahora ustedes quizás no lo quieren remarcar para no confundir, pero ahí después uno empieza a ver distintas capas que puede ser muy interesante también, ¿no? O lo democrático también genera confiabilidad. Claro. Entonces empezamos a ver distintos cruces que también pueden ir generando otro significado. Ahora, si a ustedes, por ejemplo, también les interesara ir haciendo esos cruces, podrían utilizar algunas flechitas más delgaditas, ¿ya? Para que no se vuelva tan difuso visualmente y que podamos ver distintos órdenes de sentidos entre los conceptos. Cómo se interrelacionan. Claro. Sí. Ya. Ahora, me genera la pregunta si
si ustedes ven esto relacional como una metodología, si ven lo afectivo como un principio. Entonces, estas preguntas que yo les voy haciendo es también para que ustedes vayan pensando cuáles son esas frases o esas palabras que van conectando, ¿no? ¿Es el punto de inicio lo afectivo? Se los dejo a modo de pregunta, ¿no? Ok. Ya. Porque así estas frases con las que ustedes van a ir uniendo permite que no todo quede tan abierto y que podamos entender cuál es la postura de ustedes finalmente, ¿no? Ya. Bueno, espero estar aclarándoles, les vuelvo a repetir, importante es que primero puedan dar respuesta de manera colectiva a estas preguntas a través de los conceptos que hemos ido utilizando en el texto, que también hemos ido conversando el día sábado, que luego después de esta respuesta, no sé si es que alguien estaba escribiendo o alguien mientras iban hablando iba directamente anotando conceptos, puedan ir pensando cómo jerarquizan, cómo estructuran esta respuesta a partir de una ordenación en un plano, entendiendo que hay elementos que van a tener, que para dar un relato también tiene que haber un punto de inicio, un punto final, ¿no? Ahora, si la intención de ustedes es generar un cruce, ¿no? O que no haya un punto de inicio sino un final, también es importante que eso tiene que quedar evidenciado, ¿no? No sé si se cierra mañana. No sé si es que hay más consultas, propuestas. Profe, una pregunta por acá, pero que ya habló mi compañera de grupo, entonces no sé qué preguntó y yo llegué un poquito tarde. Hola. Yo siento que igual nosotros nos juntamos y hablamos y llegamos como a una idea, a un consenso. Y después de eso tiramos como los 10 conceptos y utilizamos 10 conceptos, no más. Entonces nos quedó simple, pero yo cuando lo miro yo siento que le dimos en el clavo. ¿Ah? Por eso yo decía, chuta, no sé. La simplicidad tampoco significa que, no sé, la mi compañera ahí. Está bien, no se inseguricen. Sí, no, lo que pasa es que nosotros lo hicimos, claro, mucho más simple y partimos de un concepto base y tratamos de que todos los conceptos se unan, porque nos acordamos de lo que usted nos presentó en la clase, que todo se unía, pues la mediación se une ¿cierto? Al artista docente, cómo hace este rol de gestor, o sea, estamos en eso, separando medios de los fines y los medios, separándolos. Entonces, de alguna manera tienen como claridad. Sí, dale que disculpa, Su, pero por ejemplo también es como, y yo creo que es la lógica del diplomado, es que uno va homologando los conceptos de cada módulo con los conceptos anteriores, porque a mí lo que me pasó era que yo encontré en las lecturas también las ideas de los otros módulos. Yo creo que esa es la idea, pues este ya es uno de los módulos finales. Y bueno, creo que ya le preguntaron si era necesario usar estrictamente los conceptos que salen en los textos o para entender una idea. Quizás por ahí va mi pregunta específica, pero o sea, creo que ya la habían hecho. No lo habían preguntado, pero sí, es importante que utilicen los conceptos que están en el texto. Ahora, bueno, conceptos hay miles, ¿no? Y obviamente el concepto de sentido pedagógico lo vieron en módulos anteriores, ¿no? El tema es cómo ustedes los interrelacionan con el resto de los conceptos, ¿no? O me imagino que subjetividades también lo trataron en otro módulo anterior, ¿no? Que también lo fueron viendo. Ahora, me parece interesante también lo que tú hablas, Sara. Ahora, ¿existe una forma de poder crear un relato lineal? Ustedes pueden crear un relato lineal o pueden crear un relato que sea entrecruzado, ¿no? Todo depende de lo que ustedes quieran decir. Así que también siéntese con la libertad de quien ya estaba haciendo un mapa que es lineal, ¿no? que va jerarquizado, también está bien. Como hay otros que pueden estar todos cruzados, está bien también, pero todo ese cruce tiene que tener un sentido, no ser únicamente un rizoma. Claro, pero en lo simple no quiere decir que... Claro, ya, gracias, sí. Profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Observación?
anécdota. Viendo el chat, confundidos ahora. A ver aquí, voy a ir al chat. Dayana, la metodología ya lo vimos. La Xiomara ahora se confundió. ¿Sigues confundida? Hola, También sí, o sea, estoy como entre que confundida y no confundida. Creo que vamos a tener que conversarlo con el grupo para ver cómo lo volvemos a construir. ¿Por qué? Cuéntame qué les había pasado o en qué siente que están un poco atrapadas o confundidas. Yo soy del mismo grupo que Alejandro. Somos con Mauricio y con Antoine, y es ese mapa que se mostró en pantalla. Y claro, nosotros como que empezamos a descomponer y aparecieron, a mí la verdad es que me confundió eso también, y no quería esperar a esta clase también para ver si es que estaba bien, respecto a que había muchos conceptos y que bien nos resonaban a todos, pero son, o sea, en el fondo están todos muy entrelazados, o sea, como para qué vamos a poner tantos conceptos si todos están muy relacionados y explican, como redundante, ¿no? Y hay algunos que Entonces pueden ahora estar también, diciendo lo mismo. claro, entonces ahora quizá la única duda que tendría respecto es que uno tiene que ejemplificar el por qué, o sea, ¿hay que ejemplificar o solamente fundamentar el por qué ponemos un concepto y por qué se relacionan entre sí? No tienen que ejemplificar ni fundamentar los conceptos. Ya. Lo que sí es que tienen que relacionar los conceptos. Yo tengo que entender la relación. Y para esa relación, escribir algunos conectores o algunas frases breves son importantes para entender el sentido que ustedes le están dando. Eso principalmente. Ahora, respecto a lo que tú contabas, a lo que les pasó como grupo, yo creo que quizás tienen que llegar a una respuesta o a una reflexión común. Claro. Una reflexión como grupo. Y luego, desde esa reflexión como grupo, que va a ser mucho más sencilla, construyen el diagrama. Okay. A ver, yo les recomiendo esa metodología. Quizás hay otros que comienzan directamente solamente con conceptos, ¿no? Pero eso también les permite ordenarse para entender qué quiero decir, qué es lo que queremos decir. Claro. Gracias. Vale. Profe. ¿Sí? Profe, ¿se escucha? Sí, Patricia. Hola. Bueno, yo estoy en el grupo con Claudio y con Víctor, y yo entiendo por un lado algunos de los compañeros cuando mencionan que a ver, es como complicado porque nosotros podemos tener súper claro nuestra idea y nuestros conceptos y plasmarlos en un, incluso hasta en una imagen. Uno puede desarrollar el concepto y plasmarlo en algo. Pero de ahí a que, porque la idea de esto es que cuando usted abra el mapa conceptual, usted entienda lo que nosotros quisimos plasmar ahí, ¿cierto? Ese, en definitiva, es el objetivo. Ya, ahora, ahí empieza lo subjetivo, porque a lo mejor para nosotros esté súper claro, pero usted lo mire y no entienda nada, y eso es lo complicado de repente de ser como medio ambiguo, de decir sí, se puede hacer así, o se puede hacer así, o le podemos poner esto, o le podemos poner aquello, o lo dejo a criterio de ustedes, pero en definitiva la que va a tener que ver el trabajo y entenderlo va a ser usted. Entonces, a lo mejor tampoco puede quedar muy a criterio nuestro, si en definitiva tenemos que buscar su entendimiento al ver el trabajo. ¿Me entiende a lo que voy? que a lo mejor, claro, nosotros nos podemos volar y decir, no, para nosotros está súper claro, pero usted lo va a mirar y no va a decir... Gracias, Patricia, y tranquilizo a todo el grupo. El objetivo de esta evaluación no es que yo entienda el diagrama. ¿Ya? Ahora,
cuando hacemos cualquier mapa conceptual, cualquier diagrama, desde el pensamiento visual, tenemos que dar por hecho, ¿no?, que esperamos que esto se pueda entender, ¿no? Aunque hagamos un diagrama, mapa conceptual, mapa colectivo, por eso se usan ciertas leyendas. Esto se tiene que entender de alguna manera. Ahora el objetivo no es que yo lo entienda. Eso por un lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una pregunta que también apela a vuestra subjetividad como grupo, ¿ya? Entonces, yo tengo que entender un relato. Ahora, ese relato ustedes lo pueden hacer de la manera que quieran. Tengan confianza de que yo, bueno, soy académica de la carrera de Pedagogía en Artes y por ende trabajo mucho con diagramas, evalúo mucho con diagramas y tengo bastante experiencia en estos trabajos y por ende no voy a estar yendo concepto por concepto, unión por unión. Yo voy a mirar esto más en lo macro, ¿ya? Piensen en esto, es un ejercicio y un desafío para ustedes. Para Jaime ya lo dijo, para él es totalmente un desafío, ¿no? Que tiene que ver con cómo traduzco esta respuesta lógica, puede ser también tener una parte afectiva, a algo visual. Exacto. ¿Ya? Ahí tienen que trabajar de manera colectiva, y yo les repito, mi consejo a nivel metodológico es: escriban una respuesta en 10, 15 líneas como máximo. Cuando yo tengo una respuesta, cuando yo escribo un texto, sé lo que quiero decir. Ahora, para ordenar eso que quiero decir, utilizo el diagrama. Un diagrama es explicativo. Es explicativo. Ya. Vale, gracias, profe. No se asusten. Aprovechen esta actividad o esta evaluación como también un desafío a pensar creativamente. No nos podemos quedar únicamente con una respuesta textual, ¿no? Además aprovechen también que están haciéndolo de manera colectiva y que en nuestros espacios colectivos hay distintas habilidades, capacidades, ¿no? Y la idea es que todos, entre todos ustedes, vayan aportando. Bien, bueno, veo que se tienen que retirar. Qué bueno, Lorena, que no tengan miedo. Si les voy a dejar mi correo, ¿ya? Si quisieran que habláramos, ¿no? Si me quisieran enviar alguna imagen, si tienen alguna duda en concreto. A ver, aquí se lo estoy escribiendo. Y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener o que necesitaran revisar algunos elementos, algunas partes del diagrama o del mapeo. ¿Sí? No sé si es que hay alguna otra consulta. Siéntanse con la tranquilidad o la libertad de escribirme un correo o enviarme lo que necesiten para conversar algunos aspectos que no les haya quedado claro. Bien, bueno, si no hay alguna otra consulta, entonces nos podemos despedir. Les envío un abrazo a cada una y a cada uno. Y que estén bien, mi hijita. Si no, me mandaron un mensaje que ya estaba bien, así que... Ah, qué bueno, profe. Sí, muy bien, profe. Lamento el retraso. Gracias. Y no les aviso. No, se preocupe, No, chao. está bien. Tranquila. Chao. Chao, compañero. Que esté bien. Chao. Chao. Chao a todos. Se viene la A todos. segunda, Matías. La segunda, Matías.